Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes aquí en Italia y buenos días en Perú, porque en Perú ahora son las 11 de la mañana y en Italia son las 5 de la tarde. Este es un encuentro internacional entre, bueno, Perú e Italia y, bueno, esperamos, quién sabe, también que nos estén escuchando desde otros países. Agradezco primero que todo a las invitadas importantes que hoy día han aceptado de venir y participar a este importante webinar y agradezco obviamente también a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Eh, bueno, hoy día es el 8 de marzo, ¿no? Recibimos todavía tantas flores, tantas felicidades, ¿no? Pero recordemos que no es un día de fiesta, que no es un día en que, o sea, tenemos que festejarnos, sino es el Día Internacional de la Mujer y un día en el que más que todo tenemos que recordar las luchas importantes por la igualdad de género que todavía no hemos alcanzado, pero que, claro, nos estamos movilizando justamente para eso. Hoy día, justamente, es un día para recordar y para, digamos, ¿no? Informarnos, encontrarnos, compartir. Y bueno, en este momento, justamente, vamos a compartir con todos ustedes digamos, momento de información, sobre todo. Nos vamos a informar sobre la situación grave que está pasando en Perú. Primero que todo, por el COVID, obviamente, y bueno, también de consecuencia hay otros problemas que no deben pasar desapercibidos, como por ejemplo el aumento de violencia de género, sobre todo, bueno, inútil decirlo, pero sobre todo contra las mujeres y contra los menores, violencia sobre todo en familia. Y bueno, este webinar, ya los que nos conocen lo saben, pertenece al proyecto EVAS, pero brevemente se los describo. El proyecto EVAS es un proyecto financiado por el OIM, la Organización Internacional por las Migraciones. Es un proyecto de la Asociación Sorridas Andinas que lucha contra la violencia hacia la mujer, que trabaja sobre todo en Lurín en este momento, sobre todo en la ayuda a la Casa Hogar Caritas Felices, que acoge 20 niñas que han sufrido violencia en familia y que obviamente tienen que inmediatamente ser alejadas de la propia familia y vienen acogidas en esta casa hogar en las que vienen obviamente ayudadas, sea psicológicamente que a nivel de alimentación, de salud, de escuela. Y bueno, nosotros principalmente ayudamos a esta casa hogar, pero también, visto que estamos trabajando en el proyecto EVAS ya desde hace 3 años y gracias a los financiamientos de la OIM, estamos logrando agrandecer siempre más este proyecto y estamos logrando hacer también eventos de sensibilización contra la violencia de género, no solo a las niñas, sino también en la comunidad de Lurín, y también hemos hecho diversas actividades aquí en Italia, como bueno, el último webinar al cual muchos de ustedes han presenciado sobre la educación de género desde niños. Bueno, ahora pasamos ya directamente a las importantes ponentes que tenemos hoy día. Primero iniciamos con la doctora Nancy Tolentino Gamarra, que en este momento es asesora del Gabinete de la Presidencia del Consejo de Ministros, exministra del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y directora ejecutiva del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual. Ella nos hablará justamente de la violencia de género en el Perú a nivel nacional, de los números de este terrible fenómeno y de cómo se está agravando, de cómo está empeorando la situación en estos tiempos de COVID.
Entonces, bueno, dejo la palabra a la doctora Nancy Tolentino y bueno, la agradezco una vez más por estar aquí hoy día con nosotros. Muy buenas tardes, Michelle. Muy buenos días aquí en Perú a todas las personas que nos están escuchando. Como bien ha señalado, es un importante día, es de marzo. Si bien es cierto, todas nuestras sociedades todavía no tiene muchas cosas por celebrar, pero sí podemos también parar un momento para reflexionar y poder mirar lo avanzado. También para poder saludarnos por eso, lo que hemos avanzado, para no desanimarnos, para poder seguir en esa construcción de una sociedad más igualitaria para todos y todos. He sido viceministra de la Mujer en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú. También he sido directora por 2 años y medio de un importante programa nacional que lucha justamente contra la violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar. La siguiente, por favor. Tengo una presentación que va a guiar mis palabras y espero poder compartir con ustedes rápidamente toda esta gran problemática que realmente es lamentable que tengamos que visibilizarla, pero es necesario, ¿no? La violencia contra las mujeres existió por siempre. En la historia estuvo invisibilizada e incluso legalmente permitida. En el Perú ha habido hitos en este cambio hacia el momento actual que nos encontramos. Y es necesario también conocerlo para no desanimarnos, porque pensamos que no hemos avanzado, pero sí hemos avanzado. No con la rapidez que quisiéramos, pero estamos avanzando. Hasta antes de tener una norma, una ley, en el Perú se permitía la violencia contra las mujeres. Se creía que es un tema doméstico, era un tema en el cual el Estado no debía inmiscuirse, pero eso fue cambiando con la presencia de las mujeres en la policía del Perú. Antes era la policía, se llamaba la Guardia Civil, y en 1993 se crea la primera comisaría de mujeres en el Perú, en donde se empieza a recibir las denuncias, todavía en muy poco número, para poder ir visibilizando esa grave problemática. El reconocimiento de la violencia que sufren las mujeres, hoy más conocida como la violencia basada en género, como un problema social que produce, es resultado de una desigualdad de poder. Es el resultado de la discriminación histórica, de esa desigualdad que existió entre los hombres y las mujeres, en donde las mujeres ven vulnerados sus derechos y sus posibilidades al disfrute de la garantía de esos derechos que son concedidos a través de la Constitución, ¿no? La violencia hoy se le llama por su propio nombre. Es una violencia, es un crimen que debe ser denunciado y tenemos que dejar de tolerarla y aceptarla, ¿no? Ese es un gran punto y es un avance que hoy estamos tratando de llevar a todos los rincones del país, porque todavía los avances tampoco son uniformes en todos los países. Si algo nos hermana en el mundo entero es la violencia a las mujeres. El riesgo de sufrir violencia es latente a lo largo de nuestro ciclo de vida. La siguiente, por favor. Ayuda mucho el avance internacional. Hoy los ODS que los estados vienen intentando cumplir, en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 se busca la equidad de los géneros. Esto hace que también como Estado seamos influenciados para poder seguir avanzando hacia esa construcción de una sociedad de iguales, ¿no? Y lo que se busca es que nos comprometamos a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, tanto en el ámbito público y también en el privado, en donde está incluido la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación. La siguiente, por favor. En el Perú hemos avanzado. Hoy se ha creado un sistema nacional especializado de justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar. Es un lugar donde está la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Justicia, para que en un solo lugar las mujeres puedan acceder a la justicia rápidamente, con un personal capacitado, intentando que ellos estén libres de estereotipos de género y puedan realmente administrar esa justicia
diligente, rápida y que no tarde y que no llegue cuando hayan cometido ya un feminicidio. Aún no llega a todo el Perú, pero es un gran hito y que se viene avanzando. Ya tenemos 5 de estos sistemas nacionales especializados y hay una progresión para poder avanzar. La siguiente, por favor. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es el excelente rector de todas las políticas hacia la igualdad de género y también las políticas para erradicar, para prevenir, para atender la violencia contra las mujeres. Ahí está el Programa Nacional Aurora, que tiene alrededor de 19 años de vida institucional, el cual ha venido creciendo en todos los rincones del país y hoy podemos decir que su presencia está en todas las provincias de este país y que cada vez incrementa sus servicios. Para este año tiene como meta incrementar 21 centros de emergencia mujer dentro de las comisarías, de manera que el trato a la mujer sea muy rápida, célere, y que al diciembre de 2020 en total tiene 416 centros de emergencia mujer a nivel nacional, en donde encuentra a las mujeres un equipo profesional que le da una atención integral, ¿no? El objetivo es una respuesta rápida para que obtenga las medidas de protección y pueda sus casos realmente ser llevado a los otros canales para poder acceder a la justicia. El año pasado este servicio de los centros de emergencia mujer en total han cerrado el año con 114.495 casos, donde la víctima principalmente ha sido una mujer. El 85.5% de los casos, la víctima ha sido una mujer. Y eso es importante mencionarlo, porque muchos dicen, ¿por qué no se defiende también a los hombres o por qué no hay un ministerio de los hombres? Porque lamentablemente la mayoría de las víctimas siguen siendo las mujeres. Y si bien es cierto, tenemos aquí un 14.5 casos de víctimas hombres, no son hombres adultos. La mayoría de las víctimas hombres son los niños, los adolescentes. La siguiente, por favor. Los servicios de este programa cada vez son servicios más completos. Tiene un servicio que es la línea 100 que comentaré más adelante. Los centros de emergencia mujer, que ya los he mencionado, un servicio de atención urgente que se desplaza a cualquier lugar donde la víctima llame, servicios para la reeducación del agresor también, los CAI, hogares de refugio donde uno tiene que llevar a las víctimas para que puedan salvar su vida, y también una estrategia rural que son intervenciones desde un enfoque intercultural en las comunidades rurales, nativas, los pueblos originarios. Este servicio en la pandemia no brindó los servicios en sus locales. Todos los profesionales de este servicio se agruparon en equipos itinerantes de urgencia, que fueron los que prestaron la atención rápida a la víctima. Permanecieron siendo como servicios esenciales la línea 100, los hogares de refugio y el SAO, y también los equipos itinerantes que se constituyeron de inmediato. Este servicio también incorporó un nuevo servicio durante esta época de pandemia, que fue el acompañamiento psicológico a las víctimas que llamaran a su línea 100. Porque el confinamiento, el estrés, la tensión, todos confinados, sin salir, con mucha tensión, generó también, por las amenazas también de riesgo de violencia, mucho estrés, muchas necesidades de ser atendidas por psicólogos y terapeutas de este programa, ¿no? 33 profesionales atendieron 24 horas al día los casos que así lo requerían. La siguiente, por favor. Quisiera mencionar que esta problemática de la violencia contra la mujer se viene visibilizando no rápidamente como uno quisiera, pero tal vez necesitamos comprender por qué las mujeres no se animan a denunciar. En el Perú, en el 2019, solamente el 30% se animó a denunciar la violencia que sufría. Y ese 30%, el lugar a donde recurría para poder denunciar, el 77% lo hizo en una comisaría. Es por esta razón que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables decidió, basado en convenio, instalar sus servicios al interior de las comisarías, para poder estar articulado a la policía y poder recibirlas
con un buen trato, con un trato célere y una respuesta integral a la problemática de la mujer que enfrentaba violencia. También hay datos que nos dan cuenta. El año pasado se dio cuenta de los resultados de una encuesta nacional de responsabilidad social, se llama la ENARES, donde se mide el grado de tolerancia de la sociedad frente a la violencia. Lamentablemente, el Perú todavía sigue siendo una sociedad altamente tolerante a la violencia contra la mujer y también contra los niños, niñas y adolescentes. El 58.5% toleran la violencia contra las niñas, niños y adolescentes. Y el 58.9% toleran la violencia contra las mujeres. Todavía hay muchos que piensan que si no cumples las labores de casa, está bien que se te discipline. Si eres infiel, también está bien que se use la violencia contigo y cosas por el estilo, ¿no? Que deben cambiarse, que deben ir deconstruyéndose, eliminándose esos estereotipos de género que nos dicen qué es ser mujer y cómo debiéramos comportarnos. Y cuando se siente que salimos de este cuadrado en donde nos quieren encasillar, es que entonces deben, usando la violencia, normalizarnos, ¿no? Por eso es que tenemos que decir que la violencia, se usa la violencia con un objetivo de domesticar, de dominar, de subordinar y de controlar a las mujeres, porque se cree que está abandonando un rol natural, un lugar natural que debe ser la casa y el cuidado. Hacia eso tenemos que trabajar y en Perú las resistencias son permanentes, los obstáculos son frecuentes, las barreras también. Por eso es que hoy las acciones de prevención cada vez se hacen sumando otras instituciones, otras organizaciones para que podamos llegar a todos los rincones e ir cambiando la mentalidad de las personas de ese machismo que hemos heredado ancestralmente, ¿no? La siguiente, por favor. La casa representó la protección frente a la pandemia. Estuvimos protegidos del COVID durante las cuarentenas que hemos asumido y en el Perú fue drástico estas medidas para evitar el contagio. Sin embargo, la casa no fue lugar de protección frente a la violencia contra las mujeres y contra las niñas principalmente. La casa fue el lugar donde se vulneran los derechos de las mujeres, fue el lugar donde se violentó sexualmente a las niñas y las adolescentes principalmente. Entonces, ante este riesgo, ante esta grave amenaza de que las mujeres pudieran seguir sufriendo violencia al interior de sus hogares, de estar viviendo en la cuarentena con el perpetuador, con el agresor, es que se tomó la decisión de poder desarrollar una campaña muy grande de prevención y de difusión de la línea 100 y de todos los servicios que se mantenían aún durante la cuarentena al servicio de las víctimas que así lo solicitaran. Entonces, todos los supermercados tuvieron banners difundiendo la línea 100. Todos los celulares, los celulares tuvieron mensajes de texto donde se pudo pasar el mensaje: si tienes o conoces un caso de violencia, por favor, llama a la línea 100, ¿no? De manera que no se deje abandonada, no se le deje sola a la mujer o a la niña o los niños que sufrieran violencia. También esta pandemia visibilizó la sobrecarga del trabajo de los cuidados que dependen todavía de los hombros de la mujer. Este tiempo visibilizó que no solamente hay una violencia, hay muchos rostros que toman las violencias y cada una de ellas deja grave secuela en la vida de las mujeres. Realmente fue sorprendente los datos que pudieron dar la policía y también el servicio del Ministerio de la Mujer a través del Programa Nacional Aurora. La siguiente, por favor. Todas las empresas se sumaron a esta campaña. Tenemos un grupo de empresas que ganaron un distintivo, una certificación como empresa segura, se sumaron en la campaña de prevención. No solamente difundiendo los servicios que estaban vigentes, que se habían denominado servicios esenciales, sino también entregando donaciones, llevando apoyo a las mujeres jefas de hogar, a las poblaciones mucho más vulnerables. Y con la cooperación internacional se desarrolló una gran campaña, la campaña No Está Sola,
donde no solamente se les daba mascarillas con el mensaje "no estás sola", sino también un gran número de capacitaciones, de webinars, de reuniones Zoom, para poder difundir la situación de las mujeres y los servicios que se mantenían vigentes para ellas. También las empresas se sumaron para poder otorgar vacantes, para otorgar trabajo para víctimas de violencia, lo cual ha marcado un cambio en la mirada que se tiene hacia la víctima de violencia, mirándola no solamente como una víctima, sino una sobreviviente que requiere oportunidades para vivir una vida libre de violencia. La siguiente, por favor. La línea 100 fue el servicio por naturaleza más difundido y más solicitado en esta cuarentena que se vivió el año pasado. Aquí pueden ver ustedes la data, una data comparada desde la fecha que en el Perú se declaró cuarentena hasta diciembre, y pueden comparar el 2018, 2019 y el 2020. Puede ver que más que duplicado fueron las llamadas que recibió la línea 100. No solamente llamaban la propia persona que sufría un hecho de violencia, sino las vecinas, los vecinos, testigos de actos de violencia, que pudieron ayudar a que los equipos itinerantes se constituyan rápidamente hacia el lugar donde había este caso que estaba presentándose. 201 llamadas se registraron desde el 16 de marzo hasta el 30 de diciembre del año 2020. En total, ese año registró 2.035.791 llamadas, donde principalmente las llamadas fueron anunciando, diciendo que la víctima era una mujer. 79% de los casos, la víctima era una mujer de diferente edad. La siguiente, por favor. Este servicio de la línea 100 es atendido por profesionales de la psicología, el derecho, también de las ciencias sociales. ¿Qué notamos con respecto de los casos que ha atendido en total el Programa Nacional Aurora? De los 114.495 casos que han atendido, ha habido un notable número de casos donde la víctima era un niño, niña o adolescente. 35.661 casos de violencia contra niños, niños, adolescentes, de los cuales 23.800, esos casos correspondían a una niña, a una adolescente, y el 33% a un varoncito, niño o la adolescente, ¿no? Pero lo que quisiera yo resaltar de estas cifras es en el caso de la violencia sexual, y concretamente al peor rostro de la violencia sexual, que es la violación sexual. Del total de casos de violación sexual que atendió este programa, el 67% de los casos la víctima fue una niña, niño o adolescente. El 32% eran personas adultas, la mayoría mujeres, y solamente un 1% también de adultas mayores. A lo largo de nuestra vida no dejamos de ser víctimas o sufrir riesgo de violencia en cualquiera de sus manifestaciones, incluso la violencia sexual, la violación sexual, ¿no? En el tema de la trata de personas, también los datos nos refieren que de los 31 casos de trata que se atendió el año pasado, el 64% correspondían también a una niña, niño o adolescente. La siguiente, por favor. De este total de casos atendidos, el grueso fue el 70% personas adultas, mujeres en edad reproductiva, de 18 a 59 años de edad, que representaron 70.888 casos, ¿no? De ellas, mayoritariamente, la víctima eran mujeres, 96% la víctima mujer, ¿no? Solamente un 3% de casos de hombres. Y una adulta mayor, también el 73% fueron mujeres y 26% varones. Cifras realmente que nos duelen, que nos avergüenzan como sociedad y que tienen que revertirse, que tienen que cambiar. La siguiente, por favor. La ley que tenemos nosotros en el Perú, la ley 30364,
menciona 4 tipos de violencia: la violencia psicológica, la física, la sexual y la violencia económica. La violencia económica es aquella que todavía recién está empezando a comprenderse y a denunciar, pero mayoritariamente se denuncia la violencia física y le sigue la violencia psicológica. Les comentaba a ustedes que durante la pandemia en el Perú se decretó cuarentena y se cerraron los centros de emergencia mujer, pero los profesionales que trabajan en esos servicios se constituyeron en equipos itinerantes de urgencia, que se desplazaron por todos los rincones del país para poder ir al encuentro de la víctima. Debidamente protegidos, viajaron por tierra, en lanchas, en pequepeque, en cualquier medio, caminaron largas horas en comunidades nativas para poder atender. Estos equipos itinerantes de urgencia, del 17 de marzo al 31 de diciembre, atendieron 19,000 casos. La mayoría de la víctima sigue siendo una mujer. 86% de la víctima, la que sufría violencia, era una mujer. Y en el caso de niños, niñas, adolescentes, el 31%, casi 32%, la víctima era una niña, niño o adolescente. Unas personas adultas, 62%, y un adulto mayor o adulta mayor, 5%. Tenemos las 4 formas de violencia, como ya les había mencionado: la violencia económica 0.3%, la violencia psicológica 39.6%, la violencia física 45.5% y la violencia sexual 14.6%. Curiosamente, si las niñas y las mujeres estábamos en casa protegidas, viviendo con personas de nuestro entorno que se supone nos aman, nos protegen, es la familia con quien nos unen lazos, vínculos de sangre, no debíamos haber registrado casos de violencia sexual. Sin embargo, eso fue lo más dramático que en este tiempo se registró. Los casos no solamente de violencia sexual, estoy hablando de violación sexual, se registraron en donde la víctima mayoritariamente fue una niña, un adolescente y un niño también en menor proporción. 72% de los casos que atendió los equipos de itinerantes de urgencia en casos de violación sexual fue una niña, fue una adolescente. O sea, y curiosamente, ¿por quién? ¿Quién fue el atacante? Un miembro de la familia. El tío, el padrastro, el abuelo, el vecino, el sobrino, personas de su entorno que accedían a la casa o el entorno más cercano vulneró sus derechos. Y es así que tenemos que empezar a cambiar, que valoramos la familia, que queremos que se fortalezca la familia, pero hablemos de qué tipos de familia. No la familia que vulnera derechos, no la familia que toca los cuerpos de las niñas, de las adolescentes, sino la familia que respeta los derechos, que escucha las voces de los niños, que empodera, que trata por igual a los niños y las niñas. La familia en donde es saludable, donde es funcional, donde se garantizan los derechos de los más vulnerables, ¿no? Entonces, estos datos realmente merecen una investigación profunda para poder comprender mejor los factores que actuaron y poder también direccionar las políticas públicas que se deben tomar si esta pandemia continúa como vemos que se viene dando en el mundo entero. La siguiente, por favor. Todos los tipos de violencia dejan huella en las personas. Si bien es cierto, la violencia física te deja marcas, huesos rotos, golpes, hematomas, hemorragias, pero todos ellos dejan huellas, dejan cicatrices en el alma, en la vida de las personas. Por eso no solamente queremos que denuncien, queremos que se repare el daño, que se restituya el daño, que se corrija lo que fue dañado, para que ellas puedan continuar con su proyecto de vida, para que no sean conocidas ya como la ex que sufrió violación, no, sino como mujeres que sobrevivieron a la violencia, que se levantaron de esa situación de tanto dolor, pero que tienen su proyecto de vida para poder disfrutarla y todavía seguirla. Por eso necesitamos también servicios adecuados, céleres, de servicios de salud emocional y mental, que se necesitan, que en nuestro país también se viene invirtiendo para poder tener un número mayor, pero que también sentimos que todavía hay mucho más por avanzar. El peor rostro o el último eslabón de la cadena de la violencia son los feminicidios, es la tentativa de feminicidio.
el asesinato de mujeres por su condición de tal, por el simplemente hecho de ser mujeres y porque se quisieron salir de ese rol, que se cree que ese rol de las mujeres, que quisieron romper ese yugo, ese vínculo que maltrataba, que dominaba, que controlaba, y el agresor no estaba dispuesto a dejarlas en libertad. En ese sentido, el feminicidio y las tentativas de feminicidio también se siguió presentando. Lo curioso es que no en la misma dimensión como ya en el Perú se venía conociendo. De enero a diciembre de 2020 se registraron en total 131 casos de feminicidio y 330 casos de tentativa. El 58% de los casos víctimas de feminicidio, el 55% de los casos de víctimas de tentativa de feminicidio tenían un vínculo relacional de pareja con el presunto agresor. No fue un extraño, no fue el loco de la calle o el borracho de la esquina, fue alguien, la pareja, el ex conviviente, el conviviente, aquel que dijo eres mía o no eres de nadie, y no estaba dispuesto a dejar que esta mujer pueda tener derecho a vivir una vida libre de violencia. La siguiente, por favor. El Perú está trabajando muy fuerte para cambiar este rostro. Aquí tienen ustedes los datos que teníamos nosotros antes de la pandemia. Incluso teníamos un número mayor de feminicidios. Curiosamente, todos sabemos, lo que estudiamos esta problemática, que cuanto más fuertes son las campañas de prevención, más es la reacción del machismo, del patriarcado que se levanta con fuerza para poder no dejar este adelanto, este avance en la autonomía de las mujeres, en el empoderamiento de las mujeres. Y es por eso que a veces se muestra en su peor crueldad. Si bien es cierto, en los últimos años hay más servicios que luchan a favor de los derechos de las mujeres, si bien es cierto, nos hemos dado cuenta que la forma de ser asesinada una mujer en los últimos años es con mayor crueldad, con mayor cizaña, con mayor realmente ataque a aquello que consideran en la mujer los rasgos de su feminidad, de su identidad. Pueden ustedes notar que el año 2019 en el Perú registramos 166 casos de feminicidio y el año pasado se registró 131. No podríamos decir que cambió la realidad, sino que necesita ser estudiada, porque también se nos dijo que si bien es cierto, hay menos feminicidio, pero hay otro rostro de la violencia que también necesita revisarse y necesita abordarse con mayor detenimiento. La siguiente, por favor. Y ese caso que estoy hablando es el tema de las desapariciones. Una problemática que recién estamos integrando varios sectores del Estado para poder atenderla y resolverla. Curiosamente, en estos últimos años, el número de mujeres desaparecidas se ha incrementado notablemente. La Defensoría del Pueblo, según sus datos, nos señala que al menos 5.016 mujeres y niñas y adolescentes han sido reportadas como desaparecidas de enero a noviembre del 2020. Y el riesgo de estas mujeres que se reportan de desaparecidas es un alto riesgo que tienen de sufrir realmente un feminicidio, porque estas mujeres muchas veces que su familia la denunciaron como desaparecidas, luego de muchos meses o de años son encontradas enterradas en algún lugar, incluso al interior de sus propias viviendas. Entonces, esta problemática realmente de violencia que sufren las mujeres realmente toma diferentes rostros, pero todavía sigue siendo muy fuerte, muy relevante y que ameritó que en el Perú se declarara como de interés nacional, como una política prioritaria a ser enfrentada. Y para esto tenemos que unirnos todos y todos para poder defender los derechos de las niñas, de las adolescentes, para poder respetar sus cuerpos, para poder respetar sus voces y para poder denunciar y que no haya más casos de impunidad. Hoy el Poder Judicial está siendo liderado por una mujer. Tenemos esperanza en el Perú de que haya un cambio para que la mujer que busca justicia realmente rápidamente acceda a ella y se sancione como es debido al agresor. La impunidad hace que más agresores se animen a poder seguir agrediendo y atentando los derechos de las mujeres. Eso tiene que cambiar y tenemos expectativas de que así sea. La siguiente, por favor.
Y es que no podemos llorar y lamentarnos, tenemos que tomar acción, tenemos todos, desde el lugar donde estemos, aún siendo yo una madre de casa, ama de casa que crío mis hijos, tengo que tomar una acción de criar diferente a la niña, de empoderarla, de afirmarla en su identidad, de poder garantizar que siga sus estudios y que pueda hacer de sus sueños una realidad. Todas y todos podemos cambiar la historia. La violencia contra las mujeres será menos probable cuando el hombre y la mujer tengan el mismo poder, el mismo valor y las mismas oportunidades en sus relaciones. El antídoto a la violencia es una sociedad de iguales, una sociedad donde no haya un superior y un inferior, donde hombres y mujeres nos miremos como de igual valor, como seres completos, plenos, con derechos a soñar, con derecho a desarrollar todo nuestro potencial. Y si deseamos construir una familia, que hombre y mujer asumamos igualdad en las responsabilidades familiares, en la crianza de los niños, en el cuidado, para poder juntos y juntas realmente sentirnos con bienestar y con derecho a poder vivir plenamente, mirándonos como iguales, como socios estratégicos, para poder cambiar y mejorar esta sociedad, haciéndola más justa, más solidaria y más inclusiva. La siguiente, por favor. Y es necesario dejarle un camino mucho mejor de lo que encontramos las mujeres. Hay muchos hombres igualitarios, hay hombres que están cambiando y están luchando junto con las mujeres para construir esa igualdad que deseamos. Y necesitamos dejar para las niñas y las adolescentes una mejor sociedad. Entregar la posta a ellas dejando este legado. No había antes una ley de violencia. Hoy tenemos una buena ley. Servicios especializados para las mujeres. Hoy tenemos un sistema especializado, un programa presupuestal directamente relacionado a la erradicación de la violencia, con presupuesto garantizado. Hoy tenemos servicio en todos los rincones del país. Hoy tenemos cada vez un número mayor de policías capacitados, de fiscales y jueces. Hoy tenemos demunas, en donde son defensorías municipales de niños, niñas, adolescentes, donde se respetan los derechos de los niños, pero aún necesitamos desterrar de los hogares la crianza usando la violencia. Tenemos que aprender a criar basada en la ternura, en el respeto, en la igualdad. Necesitamos que cada niña se considere igual de valiosa que un niño, igual de empoderada que un niño, con las mismas capacidades de jugar, de soñar, de reír y de hacer este mundo un mundo mejor. Necesitamos que ellas puedan sentirse libres de esas discriminaciones, de la violencia que están en los espacios públicos, del ciberacoso, de la violencia que existe en las redes sociales. Necesitamos que ellas puedan encontrar una sociedad protectora y defensora de sus derechos, en donde pueda crecer con igualdad, sabiéndose que tiene todas las posibilidades de hacer de sus sueños una mejor, una realidad, y poder construir, dejar su granito para el cambio que aspiramos todos, de una transformación sociocultural donde el hombre y la mujer realmente seamos iguales. Finalmente, mi saludo especial al proyecto EVAS, un agradecimiento profundo por sumarse en esta lucha. La siguiente, por favor. Y a Cecilia Matos por dirigir este proyecto en Perú, y a cada una de las mujeres que hoy me escuchan. Como mujeres debemos ser solidarias también, dándonos la mano y poder ayudarnos ahora que enfrentamos las repercusiones de esta pandemia que golpea más a las mujeres, que ha vulnerado sus derechos, que ha debilitado sus emprendimientos económicos. Muchas de ellas han perdido trabajo. Hoy necesitamos darnos la mano para poder construir una sociedad igualitaria, más justa, solidaria e inclusiva para todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Nancy. De verdad, una intervención muy completa, triste porque de verdad algunos números, o sea, nos asombran aún ahora. Pero como usted misma decía, la lucha, ahora los instrumentos están y la lucha depende también de nosotros, ¿no?
sea como mujeres trabajadoras, que como madres, y bueno, en todo sentido, sea a nosotros, a nosotras, pero también a nosotros, en sentido también a los hombres, obviamente. Eh, y bueno, me quedé sorprendida sobre todo de los equipos de trabajo que iban hacia las víctimas, aunque en los periodos en que estaban propios cerrados en Perú. Muchas gracias todavía y bueno, ahora presentamos la licenciada Olga Valverde, que es la encargada del área de promoción y prevención del CEM, que es el Centro de Emergencia Mujer. Olga Valverde, digamos que propio está en la acción, ¿no? Hemos escuchado a la doctora Nancy Tolentino, la ex viceministra del Ministerio de la Mujer, entonces nos ha hablado más de un punto de vista, ¿no? De reformas, de un punto de vista político, de cómo, ¿no? Programas, o el programa Aurora, y de cómo se puede solucionar este problema, tratar de hacer nuestra parte para un día absolutamente solucionarlo. Ahora, en cambio, escucharemos a la licenciada Olga Valverde, que nos habla propio, ¿no? de cómo es trabajar propio directamente en el campo. Dejo la palabra a Olga, que trabaja en el Centro de Emergencia Mujer de la provincia de Lurín. Les recuerdo que el proyecto EVAS está realizado principalmente en la provincia de Lurín, que está en la provincia, se encuentra en las afueras de Lima, pero quisiéramos que en un futuro sea replicado también en otras provincias del Perú. Buenos días con todos y todas en Perú, buenas tardes en Italia. Agradecer esta oportunidad que me brindan. También saludar a la doctora Nancy, agradecerle por el énfasis que ella ha resaltado el trabajo del área de promoción y prevención, efectivamente, y no solamente de esta área, sino del equipo de atención en los centros de emergencia mujer. Y continuando un poco con la presentación que la doctora Nancy ha realizado, yo les voy a brindar información importante y básica acerca de los centros de emergencia mujer. ¿Qué son los centros de emergencia mujer? ¿Pueden continuar, por favor, en la siguiente diapositiva? Los centros de emergencia mujer son servicios públicos conformados por un grupo de profesionales que van a brindar el acompañamiento a todas las personas, llámese hombres, mujeres, niños, toda la población que pueda ser afectada por temas de violencia. ¿Cómo funciona la atención en los centros de emergencia mujer? Primero, nosotros trabajamos de manera coordinada, articulada, bajo convenio con el Ministerio del Interior, como también había mencionado la doctora Nancy. Es así que una persona llega a la comisaría a poner su denuncia en el área de familia. Luego de haber tomado su declaración, esta persona va a ser inmediatamente derivada a un centro de emergencia mujer. Generalmente estamos en el mismo local, para que pueda ser evaluada por la psicóloga, por la asistenta social, por el abogado o abogada en el área legal, y luego tenemos el tema también de la parte preventivo-promocional. Es de esta manera básicamente que los centros de emergencia mujer brindan su atención las 24 horas del día a nivel nacional, y por este tema de la pandemia, que también lo había mencionado la doctora anteriormente, hasta el 17 de marzo prácticamente se brindó esta atención presencial. Luego de ello se conformaron los equipos de atención itinerante. Siguiente, por favor. Como les venía mencionando, la población objetivo de la atención en los centros de emergencia mujer son todas aquellas personas que van a haber sido afectadas por violencia familiar, violencia física, psicológica, sexual y económica, que también ha sido mencionado en la anterior ponencia. Siguiente, por favor. Aquí en esta diapositiva les muestro un poco la función que va a cumplir cada uno de los profesionales en el equipo de atención. El admisionista es la persona que va a recepcionar a la persona que llega a pedir información, tal vez ha sido derivada de alguna comisaría. La orientación psicológica es brindada por el psicólogo, asimismo la evaluación y contención emocional. En cuanto a la orientación social, tenemos, esto va a ser realizado por la asistenta social, y el área legal,
que se encarga de solicitar las medidas de protección a favor de las víctimas, las medidas para que esta víctima no vuelva a sufrir más daño o en el peor de los casos sea asesinada. Siguiente, por favor. En cuanto al área de prevención y promoción, que es el área a la cual yo represento en el Centro de Emergencia Mujer de la Comisaría de Lurín, las labores van dedicadas a la educación de la población en general. Aquí están implicadas todas las instituciones locales, públicas, privadas, de acuerdo a cada nivel en el que están colocados, por así decirlo. En este tema de la pandemia, comentarles un poco, estimado público, nosotros venimos realizando el trabajo remoto, el trabajo virtual. No hemos parado. Como dice la doctora Nancy, tenemos que continuar con los esfuerzos y seguimos haciéndolo a través de las instituciones educativas, con el desarrollo de diferentes estrategias, como es la estrategia educativa, el trabajo con los varones, porque si bien es cierto, el tema está enfocado a erradicar la violencia contra las mujeres porque son el mayor número de población afectada, pero también hay población masculina afectada por violencia, y también el tema aquí es poder cambiar esa mentalidad machista, donde la violencia no sea utilizada, no sea más utilizada como un arma. Entonces es así que se creó esta estrategia de hombres por igualdad, donde también hay un acercamiento con los varones para poder deconstruir, digamos, cambiar, ¿no? Desaprender esas conductas machistas. Siguiente, por favor. Y así entre estas estrategias que yo les menciono hay muchas otras. Les menciono las que se están desarrollando ahorita en el Centro de Emergencia Mujer de la Comisaría de Lurín. Les he traído un poco de estadística, mis estimados, para poder un poco ponerles al tanto de cómo está la situación en el Centro de Emergencia Mujer. Las atenciones presenciales se dieron desde enero hasta marzo y luego se retomaron desde septiembre hasta diciembre. Ya desde el 17 de marzo hasta aproximadamente el 22 de septiembre salieron los equipos de atención itinerantes que había mencionado también la doctora Nancy, pero nosotros hemos tratado de reunir toda la estadística posible. Es así que tenemos de enero a marzo y de septiembre a diciembre del 2020 se atendieron un aproximado de 546 casos, y durante la atención del equipo itinerante que lo hacían de manera, digamos, a través de los casos de riesgo severo, porque no había una atención presencial continua, se atendió un promedio de 300 casos en ese lapso. Siguiente, por favor. Total de casos atendidos según sexo de la víctima. Todavía vemos que hay una elevada diferencia acerca de quién es la población víctima de los casos de violencia. Es así que tenemos de un aproximado de 800 casos atendidos entre casos presenciales y casos atendidos por el equipo de atención itinerante. Tenemos un total de 800 mujeres y 46 varones. Podemos ver todavía que ese número es bastante alto, es una situación bastante alarmante. Todavía sigue siendo la mujer la población afectada en su mayoría por los casos de violencia. Siguiente, por favor. En cuanto a la relación de la víctima con el agresor, ¿qué relación tenía la víctima? ¿Quién era su agresor en la mayoría de los casos? Podemos ver que de un total de 846 casos aproximadamente, 600 de ellas tenían una relación de pareja con su agresor. Y esto se ha visto también marcado por el tema del aislamiento social, por la misma coyuntura que hemos venido viviendo durante el año pasado, donde se vio la familia reunida, donde se vio la cercanía del agresor con su víctima y donde también salió a relucir un tema muy importante que es la salud mental de cada integrante de la familia. ¿Cómo están esas relaciones interpersonales entre los integrantes de la familia? No es lo mismo vivir todos en una misma casa, habitarla, pero cada uno tiene sus horarios de entrada y de salida, a estar tal vez 24/24 en el mismo espacio y compartiéndolo constantemente. Entonces ahí salió a relucir otra realidad bastante preocupante en el Perú, la salud mental de todos los peruanos y peruanas. Siguiente, por favor. En cuanto a la atención de casos según el tipo de violencia, se había mencionado en la anterior ponencia los tipos de casos: violencia física, psicológica, sexual y económica, que es un tema que reciente se está viendo, digamos, con un poco más de frecuencia, aunque se conocía desde etapas, desde años anteriores. Es así que tenemos
De 846 casos aproximadamente que se ha visualizado en el 2020, violencia física, 326 casos aproximadamente. Violencia psicológica, 410. Violencia sexual, 100 casos aproximadamente. Violencia económica o patrimonial, 10 casos. Podemos ver que todavía sigue preponderando el tema de la violencia psicológica, que si bien es cierto, como dice el refrán, ¿no? A veces una palabra duele mucho más que un golpe. Una palabra puede destruir o puede construir a una persona. Entonces, estamos viéndolo aquí con cifras reales. Siguiente, por favor. En cuanto a los casos, la anterior. Ajá, gracias. En cuanto a los niveles de riesgo, existen 3 niveles de riesgo que se catalogan, que se evalúan cuando una persona es atendida en un centro de emergencia mujer y también en una comisaría. Es el nivel leve, moderado y severo. Nivel leve en cuanto al riesgo que la víctima tiene con su agresor. ¿Cuál es el riesgo de seguir sufriendo violencia? El nivel moderado ya va aumentando un poco más la gravedad del asunto y en el caso de riesgo severo, ya la víctima corre peligro su vida, puede en cualquier momento ser asesinada, pero no solamente en el riesgo severo, sino en cualquier caso, un caso leve, un caso moderado, puede pasar a ser feminicidio, sí. Por eso es que precisamente se trabaja de manera articulada, por eso es que existen los convenios entre ministerios y por eso tenemos que seguir trabajando el tema del equipo, el trabajo en equipo. Disculpen, ¿se escucha? A ver, entonces tenemos en el 2020 de aproximadamente 846 casos, 300 fueron de riesgo severo. Podemos ver que todavía hay un número bastante elevado de casos de riesgo severo y esto, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que debemos de seguir sumando esfuerzos, debemos de seguir trabajando de manera articulada, debemos de seguir empoderando a nuestras mujeres, a los integrantes, a la población vulnerable conformada por los niños, niñas, adolescentes, los ancianos, las personas discapacitadas, las mujeres, de que existen instituciones que están trabajando de la mano y de manera gratuita, porque la atención en los centros de emergencia mujer es de manera gratuita a nivel nacional. Hoy, por esta coyuntura de la pandemia, que esperemos pronto termine, se está brindando la atención por horarios, pero generalmente las atenciones son las 24 horas del día. Se les invita a poder recurrir a los diferentes canales de atención, ya sea a través de la línea 100, del chat 100, los centros de emergencia mujer a nivel nacional. Todos los distritos en el Perú a nivel nacional cuentan con un centro de emergencia mujer, si no un centro de emergencia mujer cercano. Entonces se les invita a que puedan acercarse a hacer su denuncia, pedir información. No tengamos miedo, no tengamos vergüenza. La víctima no es culpable. Se ha estigmatizado a la víctima de violencia por el hecho de callar, por el hecho de no denunciar. Pero ¿qué nos dicen también las estadísticas? Que una mujer para que se anime a denunciar por primera vez la violencia ha tenido que pasar 10 años aproximadamente de sufrir violencia en el hogar para que ella recién se anime a denunciar. ¿Y por qué lo hace? Por principalmente 2 o 3 factores. El primero es que intentaron asesinarla. El segundo es que ella está viendo que sus hijos están adquiriendo el mismo comportamiento, se está repitiendo la misma historia. O tercero, que una de sus hijas está siendo víctima de violencia y ya está exponiendo su vida. Entonces, tienen que suceder estas cosas, tienen que darse esas terribles situaciones recién para que una mujer se anime a denunciar un hecho de violencia. Como hemos podido ver, y también lo ha mencionado la doctora Nancy, los casos de violencia sexual, también se ha visto un aumento, sobre todo en niños, niñas, adolescentes. Es así que este año, Centro de Emergencia Mujer, como parte del programa Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, seguirá implementando el desarrollo de la estrategia educativa en las instituciones educativas a través de módulos de charlas de capacitación brindados a los docentes, a los padres de familia, a los alumnos, acerca de temas como la prevención de la violencia sexual, la prevención de la violencia en el enamoramiento,
la familia, cómo está conformada la familia, cuáles son las funciones de la familia, porque tal vez hemos dejado de lado ese tema tan importante como es la salud mental de la familia, el compartir, el generar un ambiente de tranquilidad, un ambiente de cero tolerancia a la violencia. Siguiente, por favor. En esta diapositiva yo les he puesto, bueno, de manera resumida, un poco lo que ha sido este año 2020, con la realización de los talleres virtuales a través de las plataformas virtuales, que el día de hoy pues contamos con muchas. Hemos trabajado con las diferentes instituciones, también estamos trabajando con la municipalidad a través del gobierno local. De eso ya les va a contar un poco la doctora Bárbara más adelante. Lo que pedimos, apelamos, es al trabajo en conjunto, al trabajo coordinado, al trabajo en equipo, e invitamos a ustedes, los que están ahora siguiendo esta transmisión, y a quienes se les agradece de corazón el tiempo y el interés, porque eso se valora mucho, a que se sumen a la lucha contra la violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar, todos y todas, cada uno de nosotros, desde nuestros hogares, desde la función que podamos realizar, podemos aportar un granito de arena. Si tú eres testigo de un caso de violencia, si tú escuchas que la vecina, que la prima, que el familiar sufre de violencia y callas, automáticamente te conviertes en cómplice, porque como lo había mencionado también la doctora Nancy, la violencia es un delito, hay una ley que castiga. Pero no solamente castiga, hay una ley que atiende, hay una ley que previene. Esta es la ley 3364, y en base a ello es que se realizan todas las acciones de atención, de prevención, digamos, dirigidos a la víctima, dirigidos al agresor. Ahora, al agresor no solamente se le castiga, sino también se le reeduca. Es así que existen los CAI, los Centros de Atención Integral para Varones. Es importante tener en cuenta y saber la importancia de la prevención. Es importante también saber de que debemos denunciar, porque la violencia trae consigo toda una serie de situaciones en la familia, no solamente a la víctima, sino a todos quienes lo rodean. Entonces, te invito a que, si conoces algún caso de violencia, llames a la línea 100, que es una línea gratuita. Desde tu celular marcas el número 100, la atención son las 24 horas del día. Llamas a la línea 100, das el nombre de la víctima, de tu agresor, su dirección. Tú no estás obligado a dar ningún dato porque tú estás haciendo la denuncia anónima. De esa manera puedes ayudar. Tienes también el chat 100 dirigido sobre todo a los jóvenes, a los adolescentes. Tienes los centros de emergencia mujer y los diferentes grupos de trabajo, equipos de trabajo que se han mencionado en la anterior ponencia. Bueno, entonces esto es todo en cuanto a lo que yo tenía que informar de manera breve y precisa. Muchísimas gracias por su atención, muchas gracias por el tiempo que nos brindan, bendiciones, y recuerden que los centros de emergencia mujer a nivel nacional se encuentran en todas las comisarías o en los distritos del Perú. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, siempre de la mano y siempre adelante para poder brindarte ayuda. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, licenciada Olga. Bueno, oscurado seguramente la web, porque les recuerdo que en Perú son las 11 de la mañana y todas nuestras ponentes en este momento han tenido que coger una pausa del trabajo. Hemos encontrado este horario, esta hora, que era ideal para poder hacer este webinar internacional. Lo que me ha dejado impresionada, sea de lo que dijo la doctora Nancy, que de lo que dijo la licenciada Olga, es, bueno, este aumento, ¿no? Más que duplicado en este periodo de COVID. Y bueno, una cosa que sí, muy bien sabemos, pero quiero recordar una vez más cuando nos dicen, porque es una frase clásica, ¿no? Pero la violencia también hay hacia los hombres. Bueno, aquí han visto cuál es la estadística verdadera, ¿no? La estadística de violencia hacia la mujer es, entre los casos de violencia, es de más de un 85%. Entonces, o sea, son las estadísticas que hablan. El fenómeno, obviamente, si es que estamos luchando contra este fenómeno, es porque el fenómeno existe y tenemos que verlo primero que todo. También me ha impresionado mucho, o sea, bueno, me ha tocado, sobre todo, lo que dijo la licenciada Olga Valverde, que quien no dice
quien no reacciona al ver casos de violencia se vuelve cómplice, ¿no? Eso es mucha verdad y bueno, invito a todas y todos a reaccionar siempre, no solo si nos pasa a nosotros mismas. Y si alguien nos está escuchando, espero que todos estos datos les sean útiles para poder hacer algo también y poder reaccionar para una misma. Ahora tenemos a la doctora Bárbara Altamirano, que es la regidora de la Municipalidad de Lurín. Ella nos hablará sobre todo de las incidencias. Hemos hablado de los casos de violencia, sea a nivel nacional que en el distrito de Lurín. Y ahora la doctora Bárbara Altamirano nos hablará de los casos de incidencia en Lurín en particular. Muchas gracias, doctora. Muy buenos días, Michelle. Un saludo desde aquí, desde Lima, Perú, hasta Italia, a todas las personas que se están conectando y nos están viendo. Un privilegio y un placer poder compartir con ustedes. Efectivamente, yo actualmente soy regidora en la Municipalidad de Lurín, también soy abogada de profesión. Y bueno, vamos a conversar un poquito acerca de la casuística y más o menos cómo venimos trabajando el tema de la violencia familiar en el distrito, ¿no? Solamente para poder tener una referencia. Ok, violencia familiar en el distrito de Lurín. La siguiente, por favor. Ok, quisiera partir esta intervención compartiendo con ustedes con respecto al tema de las instancias de conservación. La ley 3364, que me permito en este momento poder también hacer una aclaración, vimos en los comentarios de repente que algunas personas estaban preguntando en relación a la ley. Esta es la ley 3364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Entonces es importante tener en consideración esta ley, todas sus modificaciones, los reglamentos, y esta es precisamente la base con la que venimos trabajando y precisamente las intervenciones que me han antecedido, ¿no?, parten de esta normativa. Entonces, ahora, con respecto a la participación de los distritos, de las entidades distritales, de los municipios, de las municipalidades, ¿qué participación, qué importancia puede tener la participación de nosotros como municipalidad? He querido partir justamente de las instancias de concertación. El siguiente, por favor. Ok. ¿Qué son las instancias de concertación distrital? Para todas aquellas personas que nos están escuchando. Partiendo de la ley, que es la que hemos mencionado anteriormente, que es la ley 3364, el artículo 34 específicamente señala cuáles son los integrantes del sistema. ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué manera está articulado el trabajo que se va a hacer para erradicar la violencia según nuestra ley? Bueno, lo que señala es que se integran el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del grupo familiar, las entidades que integran la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, que cuenta con una Secretaría Técnica. Lo que tenemos que entender hasta el momento es que toda instancia de concertación cuenta con una Secretaría Técnica. Ahora, las instancias pueden ser regionales, provinciales y distritales. En el caso de nosotros, tenemos una participación activa en el caso de instancias distritales, por pertenecer en mi caso particular a la Municipalidad de Lurín, ¿no? De concertación para erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Ahora, dicho de otra manera, según la cartilla elaborada por el Ministerio de la Mujer, ¿a qué hace referencia? Que son como espacios de articulación que constituyen mecanismos de coordinación, colaboración, articulación, como ya lo dije anteriormente, y complementariedad en la prevención, atención y protección a las mujeres e integrantes del grupo familiar, víctimas de violencia en las regiones, provincias y distritos, ¿no? De acuerdo a señalado la ley. Entonces, quiero hacer una incidencia en esta parte, porque precisamente las instancias se encuentran para reforzar y prevenir, atender y proteger, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Es importante que nosotros tengamos en cuenta esto, ¿por qué? Porque todos, en principio, en el Perú, de manera organizada, como ya lo hemos mencionado, deberíamos contar con una instancia. Y vamos a ver más adelante por qué la importancia, ¿no? Entonces, de esta manera,
La instancia distrital de concertación, en el caso específico de Lurín, nació a partir de la ordenanza número 360-2018. Es decir, desde el 2018, como distrito de Lurín, nosotros contamos con una instancia distrital de concertación para la prevención, sanción y erradicación de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, ¿no? En el caso de Lurín. La siguiente, por favor. Okay. Aquí me quiero detener un poquito. Es importante poner atención a quienes conforman las instancias distritales. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, debemos tener un trabajo articulado, como ya lo han dicho anteriormente, de manera muy acertada, tanto la doctora Nancy como la licenciada Olga, las estadísticas han crecido increíblemente, los porcentajes, los índices, los casos han aumentado juntamente con la pandemia. No solamente estamos luchando contra el COVID, no solamente estamos luchando contra la pandemia, sino que también tenemos una lucha dentro de las familias, tenemos una lucha con este tema de la violencia familiar. Entonces, es indispensable, y yo lo puedo decir de manera personal, lo vivimos a diario, es indispensable el trabajo articulado entre diferentes entes, que en este caso, inclusive la norma lo señala, ¿no? ¿Quiénes deberían conformar las instancias? A la cabeza debería estar la municipalidad, definitivamente. El Centro de Emergencia Mujer, como es el caso de la participación que ha tenido la licenciada Olga, ¿no? La jefatura de la Policía Nacional, las comisarías, la gobernación distrital, también, por supuesto. Una representante de los centros educativos, o también los establecimientos de salud, un representante del Poder Judicial, representantes del Ministerio Público. Qué importante la participación de cada una de las personas que hemos mencionado, ¿no? El Poder Judicial de todas maneras debe participar, el Ministerio Público de todas maneras. También deberíamos contar con una participación activa de las organizaciones o asociaciones de la sociedad civil, ¿no? Asociaciones. En el caso, por ejemplo, particular de Lurín, efectivamente, contamos con muchas asociaciones y parte de ello es precisamente como consecuencia esta invitación, ¿no? Porque son personas que forman parte de la instancia, preocupados justamente por esta lucha que tenemos constante. Ahora, también contamos con representantes de los clubes de madres, representantes de los comités del vaso de leche, organizaciones comunales existentes. Entonces, esto es importante. Yo sé que de repente no todos se han enfocado en esta parte, pero me parece bastante fundamental, porque al menos nosotros como autoridades, como representantes, ¿no? Personas elegidas justamente para poder salir en la defensa de los derechos de nuestros vecinos, la idea justamente es poder darle la importancia a estos temas. Como ya hemos visto, los índices han crecido y han aumentado en una cantidad muy considerable y aprovecho la oportunidad, porque no sé quiénes nos puedan estar mirando, aprovecho la oportunidad para involucrarnos. No necesitamos ser autoridades, no necesitamos pertenecer a alguna de estas instituciones, quizás como alguna asociación, como alguna organización, como parte de un grupo, como parte de un comité, podríamos también formar parte de estas instancias. Y es más, yo te animo que si de repente ahí donde me estás mirando, puedas buscar si es que hay una instancia que forma ya organizada en el distrito y que también puedan formar parte. ¿Por qué no? ¿No? Me encanta lo que mencionaron anteriormente, tanto la doctora Nancy como la licenciada Olga, que nosotros tenemos que sumarnos, somos nosotros los que tenemos que tomar participación, ¿no? Y quedarnos callados es consentirlo. Así que lo que realmente me gustaría transmitir en esta mañana también es que nos sumemos, es que nos pongamos en el lugar de otras mujeres que en estos momentos están pasando por una situación de violencia, que están siendo violentadas de cualquier tipo que ya se mencionó y que ya se analizó. Pero estamos para eso, ¿no? La siguiente, por favor. Ok, bueno, aquí les quisiera compartir un poquito de manera gráfica. Esta es la primera reunión extraordinaria que tuvimos de la instancia en enero del 2020, ¿no? Prepandemia, ¿no? Antes de la pandemia. Entonces, más o menos esa es la forma, nos reunimos, bueno, en ese momento era de manera presencial,
Como pueden ver, ahí está parte de la Defensoría del Pueblo, la comisaría, a diversos actores sociales, ¿no? Entonces, esa es la idea. Ahora, la siguiente, por favor. Esta fue la primera reunión ordinaria también de la instancia que se llevó a cabo el año pasado, febrero del 2020. Precisamente esta, recuerdo, porque estuvimos presentes todos, fue para coordinar todas las actividades que se iban a llevar a cabo en el año 2020, ¿no? La aprobación de todo el plan de actividades. Entonces, ahora, si bien es cierto, en ese momento nos reunimos de manera virtual, presencial, eso no quita, como lo vamos a ver más adelante, de que las reuniones y las coordinaciones y las actividades no paran, porque no pueden parar, ¿verdad? La siguiente, por favor. Esta es una charla que se dio en el Colegio San Martín de Porres, en Lurín, donde el tema fue el ciclo de la violencia. Fue en marzo del 2020, justo días antes de que se declarara, pues, el estado de emergencia, ¿no? Como podemos ver, la idea es, como municipalidad, desde la municipalidad, poder promover, poder apoyar, difundir en todas las redes sociales y a través de la imagen de la municipalidad también, todo el trabajo que se está haciendo y apoyar el trabajo que se hace a través del CEM, del Centro de Emergencia Mujer, a través del Ministerio, a través de diferentes organizaciones, ¿no? Entonces, esa es la idea. Y más adelante, por favor, la siguiente. Ok, esta es otra fotografía justamente de las charlas. En esos momentos nos reuníamos así, de manera presencial. Esta es una capacitación que se dio, bueno, es un taller, Hombres por la Igualdad, que está organizado también por el CEM de Lurín. Dicho sea de paso, me gustaría realmente agradecer todo el trabajo que el CEM de Lurín realiza, porque vemos realmente todo el esfuerzo, el trabajo, las actividades. Estamos muy contentos por el trabajo articulado que hacemos con ellos. Esperamos sumar mucho más, mucho, ¿no? La siguiente, por favor. Esa es la celebración por el Día Internacional de la Mujer, exactamente hace un año, en marzo del 2020. Se realizaron una serie de actividades, se realizaron una serie de premiaciones, de charlas, y el cierre fue en la Plaza de Armas de Lurín, ¿no? Un evento bastante anecdótico, bastante simpático, una conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, como ya les mencioné anteriormente, desde la municipalidad, lo que precisamente lo que nosotros, la responsabilidad que tenemos, entre otras cosas, es apoyar, reforzar, trabajar con las políticas dentro del distrito para la lucha y erradicación de la violencia. Pero también en este tiempo se ha trabajado bastante con la difusión de los canales de denuncias para víctimas de violencia. Todos los canales que ya hemos escuchado anteriormente de las ponentes anteriores, como Línea 100, a través de las denuncias que se tienen que hacer en las comisarías del sector, a través del Ministerio Público, a través del Poder Judicial, a través del Centro de Emergencia Mujer, de la Defensoría del Pueblo, a través de la Subprefectura y también, por supuesto, el apoyo por parte de Seguridad Ciudadana, que en este caso sería Serenazgo. Es decir, yo creo que si, como ya lo han dicho anteriormente, si no trabajamos de manera organizada, si no realizamos un trabajo articulado entre todos ellos y si no difundimos la información, lamentablemente estos índices van a seguir creciendo. Lamentablemente, si las políticas no cambian, si no se implementan actividades necesarias en todo este tiempo, vamos a seguir viendo las consecuencias y los índices en aumento, ¿no? Bueno, la municipalidad está para eso, ¿no? Estamos para difundir en todos nuestros canales de atención también todos los servicios y toda la atención que debería recibir, ¿no? La víctima de agresión para que sienta que realmente tiene a dónde recurrir. La siguiente, por favor. Ok. Si bien es cierto, recordamos que el año pasado, en el 2020, hubo un periodo en el que prácticamente no se estuvo trabajando hasta que se reincorporaran de manera virtual o vía remota en los centros laborales.
Sin embargo, la municipalidad no dejó de trabajar en esa parte, en ese aspecto. Brindamos también, en la medida de lo posible, toda la atención y toda la información. Estas solamente son algunas fotografías que efectivamente se pegaron en ciertos lugares y puntos estratégicos, ¿no? ¿Qué es lo que podía hacer una persona si se encontraba en una situación de violencia, ¿no? ¿Qué podía hacer la víctima? Entonces, así como es la siguiente, por favor. Así como esto podemos ver, efectivamente se empezó a difundir la información. Ahora, si bien es cierto física, también digital, de manera digital. La siguiente, por favor. Se empezaron a elaborar diferentes rutas de atención, volantes con las rutas de atención para las denuncias de violencia familiar. Hay algo que nosotros tenemos que reconocer, y en esta parte sí me quisiera detener un momento. Depende mucho el contexto de la víctima, el distrito. En el caso particular de Lurín, es un distrito bastante grande, es un distrito bastante amplio. Es un distrito donde tenemos diversa cantidad de personas, incluyendo extranjeros, ¿no? Y donde lamentablemente también los casos, al haber mucha gente, también han aumentado los casos. Entonces, ¿en qué sentido? En que es importante hacer llegar esta información. Pero lamentablemente no todos manejan la tecnología. Lamentablemente no todas las víctimas manejan un smartphone. Y es lo que hemos podido ver. A través de muchas promotoras, si nos paseamos un poco por los pueblos un poco más alejados, de repente les cuesta un poco más, no tienen acceso de repente al Facebook de la municipalidad, donde pueden verificar cuáles son los teléfonos, cuáles son los canales de atención, no pueden de repente mandar un correo. Algo peculiar que inclusive me quisiera compartirles, creo que en esta parte hay que ponernos en el lugar de muchas mujeres que inclusive les cuesta mucho entender cuál es el procedimiento para una denuncia de manera virtual, ¿no? Muchas mujeres no saben manejar la mesa de partes virtual y no tienen por qué saberlo tampoco. Sin embargo, son carencias que han salido a relucir ahora por la pandemia. Muchas personas, tercera edad, niñas, ¿no? Desprotegidas, niñas que se encuentran en un estado vulnerable de violencia, que nos hemos tenido que encontrar con casos en los que hemos tenido que brindarle todo el apoyo porque definitivamente gracias al trabajo también articulado que se ha mencionado anteriormente, porque no cuentan con la tecnología, no saben ni siquiera cómo denunciar, no saben que pueden denunciar en el Ministerio Público o pueden denunciar en el Poder Judicial o pueden hacerlo en la comisaría o pueden hacerlo de manera virtual, porque ya se abrieron canales de atención de manera virtual. Entonces, es por eso la importancia de la participación de todos los actores que forman parte de las instancias. Porque si trabajamos en conjunto, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público, como la Defensoría del Pueblo y otros más, podremos darle información completa, exacta, con información acertada. Podremos realmente llegar a la víctima en el momento en que lo necesita, ¿no? Eso es importantísimo. Y yo no sé si de repente me están escuchando algunas autoridades, no sé si quizás me están escuchando algunos colegas abogados, ¿no? Todos podemos sumar. Es más, todos tenemos el rol de sumar. Todos deberíamos sumar en esta lucha contra la violencia, ¿no? Ok, la siguiente, por favor. Ok, claro, esos también son stickers, justamente por lo que se conversó. Y dijimos, bueno, entonces no todas las personas saben llegar, no todos tienen un smartphone, no todos saben qué es lo que tienen que hacer, no nos podemos comunicar con todos por Zoom, por videollamada. Entonces vamos a colocar algún tipo de stickers, ¿no? De la ruta, con la ruta de atención para difundir. También que se difundió la campaña No Estás Sola, organizada por el Ministerio de la Mujer. Todos esos son eventos organizados por el Ministerio, pero se refuerza a través de la difusión de la municipalidad, ¿no? La siguiente, por favor. Ese es el banner digital, ¿no? Ahora, algo importante aquí, sí se implementó como municipalidad, nosotros como municipalidad implementamos la charla de acompañamiento emocional en los tiempos de COVID. Súper
importante, fundamental en estos tiempos. Como ya mencionaron anteriormente, la salud mental ha sido uno de los aspectos más, una de las cosas que más se debería tratar en estos tiempos, no solamente por la pandemia, sino también justamente por el tema que estamos viendo hoy, ¿no? La violencia familiar. Entonces sí, se implementaron consultorios online, ¿no? Lo tenemos todavía operativo, ahí están el registro, ¿no? La siguiente, por favor. Se implementaron también, bueno, ese es un video de acompañamiento emocional en tiempos de COVID que también salió en esas redes sociales, ¿no? Él es un psicólogo por parte de la DEMUNA. La DEMUNA también tiene un rol importantísimo en todo este tema. La siguiente, por favor. Y la consejería psicológica virtual gratuita también. Eso es algo que en estos tiempos inclusive vamos a darle mayor fuerza, vamos a ponerle mayor empeño. Sabemos que la demanda ha crecido aún más, ¿no? El índice ha crecido aún más, es importantísimo y no todos tienen de repente para poder acceder a este servicio. Entonces, como municipalidad se les ha brindado esta consejería psicológica. E inclusive se han realizado campañas, ¿no? Se han realizado campañas. Por favor, la siguiente. Hemos realizado campañas en las 5 zonas. En Lurín tenemos 5 zonas, A, B, C, D y E. Hemos realizado campañas psicológicas en todas las zonas. Acá están los registros, las fotografías. Unas fueron básicamente en noviembre del año pasado, ¿no? En la zona A, en la zona E. La siguiente, por favor. Y seguiremos trabajando con campañas psicológicas, ¿no? Es algo tan importante. Ayudar a la población con el tema de salud mental, ¿no? Y romper con ese mito de que no necesitamos un psicólogo o no necesitamos un psiquiatra, ¿no? Porque dada la situación, dada la coyuntura, es evidente que muchos de nosotros necesitamos un apoyo, un soporte. Sí, efectivamente las campañas psicológicas son gratuitas. Sí, son gratuitas. La siguiente, por favor. Ya. También dentro de las redes sociales difundimos el post de conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer del 25 de noviembre, ¿no? También, si bien es cierto, tenemos que adecuar todo el trabajo que se viene realizando de manera virtual, ¿no? Tenemos que realizarlo y adecuarlo de manera virtual. Es más, una de las propuestas en la última instancia que hicimos vía Zoom fue justamente no trabajarlo todo por Zoom, porque nos hemos dado cuenta que muchas mujeres no tienen el Zoom, no conocen el Zoom, no saben ni siquiera cómo descargarlo, entonces tenemos que trabajarlo entonces por Facebook. Tenemos que darle la facilidad. Lo que tenemos que entender nosotros como autoridades, como representantes o actores que estamos involucrados en toda esta lucha, es que tenemos que darle la facilidad a aquellas mujeres, a aquellas niñas, a aquellas adolescentes, para que puedan llegar de la mejor manera, ¿no? Y de la manera más fácil. Entonces tenemos que convertirnos en facilitadores. Esa es la idea, ¿no? La siguiente, por favor. Ok. Ahora, si bien es cierto, en plena pandemia, en aplicación del decreto legislativo número 1470, que establece las medidas para garantizar es un decreto legislativo que salió, no sé si recuerdan, el año pasado, precisamente para garantizar la atención y la protección de las víctimas durante la emergencia sanitaria declarada por el COVID. Entonces, ¿qué es lo que hacía esto? Reforzar, ¿no?, el trabajo que se venía haciendo y darle la importancia, entendiendo que nos encontramos en una coyuntura distinta en medio de una emergencia sanitaria y viendo ya los altos índices e incrementos de violencia, ¿no? Entonces, en medida de eso, justamente tuvimos que hacer una adecuación de todo el trabajo que se venía realizando. Entonces, la municipalidad determinó reiniciar el trabajo bajo la premisa de las siguientes acciones estratégicas. Tenemos un proyecto más o menos de actividades que se van a trabajar. La siguiente, por favor. En todo este tiempo, de hecho, ese es el Plan Operativo Anual 2021, es un pequeño resumen de todo lo que más o menos se piensa trabajar, ¿no? Si bien es cierto, tenemos que adecuarlo de manera virtual, también hay un trabajo de campo distinto, pero también hay un trabajo de campo. Lo que se quiere más que todo es realizar, pues, no solamente talleres de sensibilización dirigidos a las autoridades
las municipalidades sobre el trabajo de la instancia, que se pueda hacer más conocido. Yo creo que es importantísimo que las instancias se empoderen en este tiempo, ¿no? Y pueda recalcar el trabajo que realizan, ¿no? Talleres de sensibilización también sobre etapas de enamoramiento, los mitos del amor romántico, la violencia familiar, dirigido a jóvenes, adolescentes, trabajar mucho con ellos, estudiantes de las instituciones educativas en el distrito de Lurín. Ahora, si no podemos llegar de manera física, lo haremos de manera virtual, ¿no? Esa es la idea. Son talleres virtuales. Todas estas propuestas son talleres virtuales. La elaboración, por ejemplo, de trípticos, folletos, y ahora que estamos en una era digital, también manejar una información meramente digital, ¿no? Para prevenir o atender casos de violencia contra las mujeres, ¿no? Y enseñarles sobre todo las rutas de atención. Qué importante es manejar toda esta información y brindarle toda esta información. La siguiente, por favor. Ok. Elaboración, por ejemplo, de spots, fue una propuesta también de difusión de los servicios para la atención de los casos de violencia, ¿no? Que será difundido por redes sociales, un conversatorio por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el día 25 de noviembre, también de manera virtual, todo de manera virtual, ¿no? Y como un objetivo también adicional es garantizar el acceso de las mujeres y grupos familiares afectados por violencia a los servicios públicos del distrito de Lurín. Eso es lo que nosotros tenemos como finalidad a través de la instancia, y bueno, del cual también yo soy parte, ¿no? Como regidora de la municipalidad, para la atención y protección de los derechos. Y capacitar, qué importante es la capacitación inclusive de los operadores de la atención, ¿no? Todo en virtud al marco de la ley 3364, ¿no? La siguiente, por favor. Sí. Bueno, esto ha sido todo cuanto yo he podido intervenir, la información que les he podido brindar, básicamente, del trabajo que venimos realizando como municipalidad, y darle una importancia también al trabajo que se vienen haciendo en la articulación y coordinación con todos los que forman parte de las instancias, ¿no? Hacer un llamado también a tomar conciencia de la situación que estamos viviendo, de no solamente la lucha contra el COVID, sino la lucha que estamos viviendo actualmente, viendo los índices, los números, las estadísticas de los casos de violencia, de casos de feminicidio, ¿no? Una vez más, a todas ustedes, un feliz Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Bárbara Altamirano, sobre todo por la exposición de la ley. Justamente ha anticipado las preguntas, bueno, ha respuesto, ¿no? También, porque ya las habían hecho desde antes, a las preguntas sobre la ley 3364, y bueno, estoy muy contenta que usted haya respuesto. Recuerdo a las personas que se han colegado más tarde que este webinar se va a quedar grabado en la página de Sonrisas Andinas, de la Asociación Sonrisas Andinas y del proyecto EVAS. Entonces, en cualquier momento lo pueden compartir. Este también material es uno de los materiales que se va a sumar a los tantos que nos ha mostrado en este momento y que pueden ser útiles como material de información. Puede ser también compartido, por ejemplo, por WhatsApp directamente, ¿no? Copiando el link. Bueno, una vez más, gracias. Y Gracias ahora le doy... Gracias, Michelle. Y le doy la bienvenida a Cecilia Matos, que es la coordinadora del proyecto EVAS en Perú. Ella trabaja directamente en Perú para, digamos, Sonrisas Andinas, ocupándose justamente de la coordinación de todas las actividades del proyecto EVAS. Ella ya nos explicará cómo el proyecto EVAS trabaja en sinergias y en colaboración con la Municipalidad de Lurín y con otras asociaciones, otras entidades que luchan contra la violencia de género, y cómo no trabajar juntas aumenta el efecto. Gracias, María Cecilia. Buenas, muchas gracias por la presentación, Michelle. Muchas gracias a todos ustedes por la conexión.
Bueno, como ya lo dijo Michelle, soy la coordinadora del proyecto EVAS aquí en Perú, en convenio con la Asociación Sonrisas Andinas, Statu Quo y la OIM. El proyecto EVAS, ¿qué es el proyecto EVAS? Mire, el proyecto EVAS es un proyecto, ellas vuelven a soñar, ¿no? Ellas vuelven a soñar porque nosotros queremos, con este logo, queremos incentivar a que no están solas, ¿no? Que nosotros estamos aquí para poder ayudarlas, que la violencia no es el método de vida que está bien, o sea, que tenemos otro tipo de vida, ¿no? EVAS es un proyecto sobre la violencia de género. Se creó para poder ayudar a bajar la cifra de violencia hacia la mujer y en todo aspecto, ¿no? La violencia de género ha sido y sigue siendo una de las manifestaciones más claras de la desigualdad, subordinación y de las relaciones de poder de hombres sobre las mujeres. Este tipo de violencia se basa y se ejerce por la diferencia subjetiva entre los sexos. En pocas palabras, las mujeres sufren violencia por el simple hecho de ser mujeres. Y las víctimas son mujeres de cualquier estatus social, nivel educativo, cultural y económico. El proyecto EVAS es un proyecto que ayuda a la Casa Hogar Caritas Felices, que se encuentra en Lurín. Es un proyecto que ayuda a sensibilizar a la población, brinda apoyo psicológico, personal, psicológico, grupal, a las niñas albergadas en dicha Casa Hogar Caritas Felices, ¿no? Tenemos talleres de sensibilización donde podemos empoderar a las niñas albergadas, donde ahí entran las instituciones afiliadas con las que hemos creado este proyecto, ¿no? A las diferentes instituciones del Estado, como son el Centro de Emergencia Mujer, DESCO, la Iglesia del Séptimo Día, la DEMUNA, la Subprefectura, diferentes instituciones del Estado, ¿no? Tenemos el apoyo escolar, ¿no? A las niñas permanentemente, donde ellas están, les ayudan a que ellas puedan estudiar en la Casa Hogar. Después también reciben clases de costura, talleres, donde nosotros como proyecto les ayudamos a que ellas puedan tener un oficio al momento de salir, ¿no? También hemos apoyado la Casa Hogar con la reestructuración de algunos ambientes, ¿no? De la Casa Hogar para que, bueno, las niñas puedan vivir en un hogar, un ambiente bueno, sano para ellas, ¿no? También ya desde este segundo proyecto Evas más Evas se ha formado un taller de costura donde las albergadas pueden demostrar su talento haciendo prendas de vestir, bolsas de tela, donde ellas pueden ahí demostrar su talento, como ya lo dije, ¿no? En costura. Y esto lo podremos enseñar a la comunidad de Lurín, a las diferentes instituciones, al Perú entero, que ellas pueden trabajar con algo que les gusta, ¿no? Como es coser, confeccionar, ¿no? Entonces, claro que eso está supervisada por una profesional en costura, donde les ayuda a que ellas puedan hacer un buen trabajo, ¿no? Y el hogar pueda autosostenerse de repente con alguna venta en talleres, eventos que se puedan presentar, y pueda el hogar sostenerse con esos pequeños trabajos que ellas hacen, ¿no? También con el proyecto se formó, como le dije anteriormente, la red antiviolencia, ¿no? Y de los cuales ahora estamos haciendo estos talleres de empoderamiento a la mujer, la violencia de género, donde podamos darles los comentarios para que la sociedad, la comunidad, no solamente mujeres, sino hombres, niños, adolescentes nos puedan escuchar, ¿no? Sobre la violencia y podamos poder ayudarlos en esto, ¿no? Bueno, de eso se trata el proyecto EVAS, ¿no? Entonces, yo quería agradecer a todas las personas, a todos los miembros que han participado de este proyecto, de esta
empoderamiento a la mujer. El día de hoy quiero agradecer a la doctora Nancy Tolentino por tu participación. Ha sido de mucha ayuda. Yo hasta ahorita estoy en shock por las cifras que ella nos ha demostrado en esta ponencia. A la licenciada Olga Valverde por su participación, a la doctora Bárbara Altamirano, regidora, que se han sumado a esa causa, ¿no? Y vamos a seguir adelante, vamos a seguir con nuestro empoderamiento hacia la población, ¿no? Tenemos varias charlas que vamos a decir más adelante que podemos dictar para nosotros, ¿no? Gracias a todas las instituciones involucradas, a la DEMUNA, a la Asociación de Mujeres por la Equidad de Género, a la subprefecta, a la señora Mercedes Reyes, a Teresa Vivas, representante de la Iglesia del Séptimo Día, ¿no? A Elizabeth Vargas, que no está el día de hoy, pero nos está escuchando, que pertenecen a esta red. Muy amable a todos ustedes, gracias a la Asociación Sonrisas Andinas, gracias a la OIM, por la confianza que han tenido con nosotros y por participar en nuestro país, ¿no? Muchas gracias por todo y espero que estas ponencias les haya sido de su ayuda a todos ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, María Cecilia. Bueno, yo te conozco desde hace muchos años y sé que eres muy sensible y me imagino que seguramente los números te han, digamos, tocado bastante. A mí también. Sabemos cuáles son los números de violencia de género, pero que se hayan aumentado así tanto, no me lo esperaba. Hemos tenido, en verdad, datos bastante súper actualizados, porque los datos de hace poquísimo información bastante actualizada y pienso muy útil, sea para quien en este momento, quién sabe, pueda estar sufriendo, pueda ser víctima de violencia y sea para todas las personas que puedan hacer algo al respecto. Acerca del proyecto EVAS, quisiera solamente terminar diciendo que el proyecto EVAS, como primero presentado María Cecilia, trabaja primero que todo, inicialmente comenzó a trabajar en Lurín, ayudando a la Casa Hogar Caritas Felices, y bueno, también tiene el objetivo también de crecer, haciendo, replicándose, quién sabe, en otras provincias. Obviamente quisiéramos siempre seguir en contacto con la Casa de Hogar Caritas Felices porque es de verdad una realidad muy importante. Es una casa de hogar que acoge niñas víctimas de violencia, como nos ha mostrado la doctora Nancy Tolentino. Primero, la cifra de violencia contra menores en Perú es altísima y por eso justamente Sonrisas Andinas decidió, junto a los socios y a las socias, de dedicarse a este tema en particular, violencia a menores, en particular a niñas. Justamente porque los números en Perú sabemos que han sido siempre altos, en este momento han aumentado, pero siempre han sido altos. Y entonces seguiremos siempre, obviamente, en contacto con Caritas Felices, tratando de ayudar la Casa Hogar, pero quisiéramos también que el proyecto EVAS, visto que ha tenido tan buenos resultados, como decía primero María Cecilia, también gracias al proyecto se ha creado una red donde varias asociaciones están en contacto y trabajan juntas. También junto a la municipalidad, hemos visto todas las actividades de la municipalidad de Lurín, como nos ha hecho ver la doctora Bárbara, todo lo que se hace, ¿no?, en esta provincia. Entonces quisiéramos junto también a la municipalidad del Lurín, quién sabe, replicar, sea el proyecto EVAS que también otras actividades que se hacen ya en la municipalidad de Lurín, pues es bastante activa en este tema. Bueno, para finalizar, el proyecto EVAS, este año en particular con el proyecto EVAS más EVAS, el tercer proyecto que ha sido financiado de la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, tiene actividades también en Italia y esas quería promover para quien nos está siguiendo. Bueno, han habido ya actividades, webinar informativos, para quien nos ha seguido ya los ha visto y quien no los ha podido ver los puede encontrar en la página Sonrisas Andinas, basta ir un poco más
abajo de las informaciones y los encontrará. Hemos tenido el intercambio de best practices, o sea, hemos hecho encontrar la asociación Sonrisas Andinas con Caritas Felices y otras asociaciones de acá de Italia, que son Rosse Rosse y también la asociación CADOM, dos asociaciones italianas que se ocupan de ir contra violencia de género. Entonces, han podido cambiarse, digamos, intercambiarse opiniones y también acciones, ¿no?, que pueden ser realizadas sea en Italia que en Perú. Tenemos la actividad de amigas de correo, que mete en contacto los socios y las socias de la Asociación Sonrisas Andinas y las niñas de la Casa Hogar. En este momento está un poco bloqueada, digamos, porque en la Casa Hogar, desgraciadamente, hay casos de COVID y en este momento un poco algunas actividades están bloqueadas, pero seguramente reiniciaremos en poquísimo tiempo. Y tenemos por último, pero no como menos importante, al contrario, el Festival de Cine al interno del proyecto EVAS, porque es un festival de cine que quiere sensibilizar sobre estos temas. Este festival está trabajando en colaboración con Entre Dos Mundos, que justamente los vemos conectados ahora, y con esta asociación, y realizaremos, gracias a este festival, podremos hacer ver 4 películas inéditas. Aquí tenemos propio en anteprima, digamos, el programa. El festival se llama Ellas Vuelven a Soñar, Entre Dos Mundos, justamente gracias a esta colaboración. Se tendrá el 26 y el 27 de marzo. Los invito de verdad calurosamente a participar, pues se podrán ver las películas en manera completamente gratuita. Es una grandísima oportunidad porque son películas completamente inéditas, y si vamos más adelante podemos ver cuáles son las películas. Las películas serán Cuando cierro los ojos, que es una película que habla también de violencia de género. Canción sin nombre, de regista, espero que decir bien, o directora, creo que se dice en español, Melina León, disculpen mi itañol. Después tenemos la película Máxima, con la historia de la grandísima Máxima Acuña, ganadora del Golden Globe por el ambiente del premio Goldman, disculpen, del ambiente del 2016. Y también tenemos en la película Sembradoras de Vida, que con el director Diego Sarmiento. Perfecto. Estas son las películas. Bueno, esto es propiamente anteprima, por eso que estaba leyendo, porque son informaciones que hemos tenido hace poco, pero quería de verdad, me importaba muchísimo hacerles ver esta información, porque son películas y también a través del arte se puede sensibilizar. Estamos tratando de sensibilizar en todos los modos. Hemos visto también, gracias a la doctora Bárbara Altamirano, hay tantas maneras de sensibilizar, y de verdad está ahora a nosotros hacer nuestra parte, a nosotros y a nosotras. Bueno, yo pasaría a las preguntas, pero me parece que las preguntas hemos respondido a todas. Solamente había una pregunta sobre que me parecía bastante interesante, que era, había una persona que decía que si una mujer denuncia en otra ciudad, a veces no viene escuchada, o esto también pero pasa en la misma ciudad, o sea, a veces es propio la comisaría que no acepta la denuncia, en general. Entonces, quisiera hacer esta pregunta, digamos, también corregida de mi parte. Podemos hacer ver las otras ponentes que se han quedado conectadas. Sí, y les hago esta pregunta a quien quiera responder, obviamente. Si una denuncia no viene aceptada de la comisaría, ¿qué pasa? ¿Cómo poder resolver este problema? Porque muchas veces sucede
que es propio la comisaría, o sea, quien trabaja en la comisaría que no está, digamos, informado, que no está formado. Está viendo Olga, me parece. Es propio quien trabaja en la comisaría que no está bastante informado y no, digamos, tiene efectivamente el empoderamiento, digamos, para poder asumirse cargo de estas denuncias. Entonces, a veces es propio el primer obstáculo que una mujer encuentra y ¿no? Digamos, se retira y por eso tiene miedo hasta de denunciar. Entonces, ¿cómo comportarse? Sí, gracias por la pregunta y bueno, comentarles que precisamente el trabajo articulado, el trabajo bajo convenio entre los ministerios se da precisamente para mejorar la atención. Es así que si alguna vez se suscita este tipo de situación, inmediatamente dirigirse al centro de emergencia mujer más cercano. Generalmente los centros de emergencia mujer se encuentran dentro de la misma comisaría como les había mencionado, o en el mismo distrito, pero siempre están cercas. Si en la policía no te quieren atender o te han puesto algún pero, etcétera, dirigirse al centro de emergencia mujer y comunicar esta situación. En primera instancia es lo que se podría hacer. Ok, perfecto. Muchas gracias, licenciada Olga. Quería controlar si había otras preguntas, pero me parece que no. Porque aquí tenemos Gianluca que nos ayuda en la parte técnica. Bueno, me parece que no hay otras preguntas, más bien he visto tantísimos comentarios ¿no? de agradecimientos. Aquí veo una pregunta. Cuando hay medidas de protección, ¿qué papel cumple la policía? ¿Puedo responderles esta pregunta? Nosotros en el Centro de Emergencia Mujer, como les vengo comentando, trabajamos de manera conjunta con la Policía Nacional y podemos informar esto, podemos dar fe de que uno de los deberes de la Policía Nacional es tomar una denuncia en primer lugar y también como parte de las funciones como operadores de justicia es también hacer cumplir las medidas de protección. Quienes se encargan de comunicar acerca de las medidas que ya dispuso el juez de familia, asimismo hacer cumplirlas, es la Policía Nacional. Les pongo un ejemplo de medida de protección. Que el agresor se retire del hogar. Que el agresor no se acerque a 300 metros de distancia de la víctima. Por ejemplo, rondas no cerca al domicilio cada 15 días. Estas acciones son efectuadas por la Policía Nacional. Asimismo, al momento que salen las medidas de protección, se brinda un número de teléfono que atiende las 24 horas del día, mediante el cual la víctima puede ponerse en contacto si el agresor incumple las medidas, porque estas medidas van a ser notificadas tanto a la víctima como al agresor. Entonces, cada uno sabe qué es lo que ha dispuesto el juez de familia. Si el agresor incumple las medidas, la víctima puede llamar a este número de celular e inmediatamente la policía viene para poder poner el orden, ¿no? Inclusive, si hay desobediencia a la autoridad de parte del agresor por una medida que ha impuesto la autoridad como es el juez, también se le puede llevar preso, ¿no? Hay pena de cárcel también. Entonces, todo esto ya viene con mayor detalle cuando sale la disposición del juez. Claro, licenciada Olga, le pido de quedarse porque la veo de verdad bastante preparada. Justamente se ve que trabaja en el campo. Porque veo que acá hay otra pregunta. ¿Pueden acoger solo niñas de Lurín o también de otros lugares vecinos? Bueno, creo que en este caso, pero la pregunta es sobre la casa hogar. Y sí, respondo yo directamente. La casa hogar, hoy día no tenemos el placer de tener la directora Mónica porque no queríamos alargarnos muchísimo, ¿no? En el tiempo. Era más que todo un webinar de información sobre la violencia de género, la situación en Perú ahora. Por eso, justamente hemos llegado casi a 2 horas. Pero la casa hogar sí puede acoger niñas de otras provincias. Propio
justamente es lo que hace. Hay muchas niñas que vienen, que yo sé, hasta de la selva, de la sierra, porque acoge casos de verdad terribles. Bueno, si María Cecilia me puede corregir o me puede confirmar esto. Sí, mira, le puedo responder su pregunta. Sí, pueden ingresar niñas, no necesariamente tienen que pasar por el CEN. Nosotros somos un albergue particular y podemos recibir a niñas, adolescentes, solo mujeres en este caso, porque es un albergue de mujeres, madres que están pasando por momentos de agresión y no quieren estar con el agresor. Nuestra casa en Lurín está dispuesta a recibir a las personas para ponerlas en buen recaudo, sea de cualquier distrito que sea, no necesariamente tiene que ser de Lurín, de cualquier parte del Perú estamos dispuestos nosotros a recibirlos. No les va a faltar un plato de comida, no les va a faltar un techo, y sobre todo van a recibir mucho cariño y mucho amor, que es lo que necesitan. Muchísimas gracias, María Cecilia. Para quien quiera informarse sobre todo sobre lo que pasa en la casa Caritas Felices y solo lo que significa el proyecto EVAS, hay un webinar propio especial que habla solo de eso, digamos, específico, y lo encuentran también en nuestra página, Sólidas Andinas. Bueno, cualquier cosa, si necesitan comunicarse con el proyecto EVAS, nos pueden llamar si gusta mi número, 24/7 en cualquier momento, les puedo dar el número. Claro. 941-685-826. Nos pueden comunicar cualquier emergencia también que tienen, ¿no? Aquí dice otra, pero la última pregunta, ¿y dónde acudir si la policía no acude al llamado de la víctima por tener medios de protección? Yo vivo en Pachacútec. Bueno, respondo directamente porque me parece que ya respondió la licenciada Olga, que es justamente al Centro de Emergencia Mujer. Al Centro de Emergencia Mujer se pueden dirigir como, digamos, segunda etapa, si es que no, la policía no puede acudir a la denuncia. Como decía la licenciada Olga, el Centro de Emergencia Mujer muchas veces se encuentra en la misma comisaría, pero trabaja en manera también separada, independiente. Entonces, me parece que no hay otras preguntas. Y bueno, más bien lo que he visto, como decía, son tantos también comentarios, ¿no? De cumplidos y de agradecimientos a las tres ponentes, sobre todo importantísimas que hemos tenido. Gracias a María Cecilia, que ha creado esta red y estos contactos muy importantes para el proyecto EVAS, muy valiosos para el proyecto EVAS. Agradezco también desde aquí a Mónica Quintanilla, que es la directora de la Casa Hogar. Siempre les mando mis saludos porque es una mujer que ha dedicado su vida a la Casa Caritas Felices y también con ella hemos podido trabajar muy bien. Bueno, agradezco una vez más a todas y a todos los que nos están escuchando y nos escuchamos al próximo encuentro. Gracias. Gracias también. Chao.